Y bueno, la verdad es que el motivo de la convocatoria pues es informar de uno de los aspectos que se tocaron ayer en la Comisión de Hacienda, uno de los temas que se tocaron en la Comisión de Hacienda y que quedó dictaminado de manera negativa. De lo que hace que se comenzó a hablar hace ya casi 3 meses de moción de censura, pues la verdad es que las personas que abanderan esa moción de censura han dicho poco de cuáles son los proyectos que quieren llevar a cabo cuando estén en el otro lado. Son pocas las cosas que les hemos oído decir, salvo una frase un poco lacónica de por el bien de la ciudad. Lo que sí parece que está poniéndose de manifiesto poco a poco es lo que no quieren hacer, y que además yo creo que en este caso perjudica claramente a la ciudad. No creo que la votación que se llevó a cabo ayer en ningún caso se pueda argumentar que sea por el bien de la ciudad. Ayer en la Comisión de Hacienda se llevó a aprobación de la Comisión de Hacienda la finalización del expediente de expropiación para construir un tramo de la calle Herminio Alcalde del Río. Esta finalización del expediente no se aprobó. El PSOE y el PRC votaron en contra de finalizar este expediente. ACPT, por el contrario, votó a favor en este caso. Lo cierto es que la tramitación de este proyecto dio lugar, en principio, a presentar el inicio del expediente de expropiación. El inicio del expediente de expropiación se aprobó, y lo que se oponen ahora es a finalizar ese expediente de expropiación. Hay que tener en cuenta que este proyecto está incluido dentro de los presupuestos del Ayuntamiento, tiene dotación presupuestaria. El proyecto de obra ya le tenemos realizado. Se inició, como digo, este expediente de expropiación. Lo que dictaminábamos ayer era su finalización. Se ha llegado a un acuerdo con los propietarios, con uno de los propietarios, incluso luego Alejandro comentará con más detalle. Se ha llegado a un convenio urbanístico, ¿no? Se ha hecho a través de un convenio urbanístico. Y además yo creo que lo más grave de esta situación es no solo que no podamos empezar de manera inminente, que era lo que se iba a hacer, a construir ese tramo de la calle que es importante para la ciudad, sino que este proyecto está incluido dentro de las subvenciones que el Gobierno de Cantabria nos concede para 10 obras que presentamos a la convocatoria y que tenemos ya la aprobación provisional por parte del Gobierno de Cantabria, y esta es una de las obras que se presentaba y por la cual recibimos el 80% de la financiación o del coste de esta obra, lo que implica que si no empezamos a construir la obra, nos quedaremos, además de sin la calle, sin esa financiación. Yo creo que esta es la parte más irresponsable por parte de los grupos de la oposición, del PSOE y del PRC en este tema. Le paso la palabra a Alejandro. La oposición dice que votaron en contra por considerar excesivos la dotación, los 400.000 euros. ¿Existe una media ponderada para el metro cuadrado de terrenos similares a este? Existe una valoración hecha por los servicios técnicos. La historia de este expediente de expropiación ya llevamos un tiempo con él. Se aprobó el inicio, como decía, pero para la aprobación del inicio
en una comisión de Hacienda estuvieron los técnicos que hicieron la valoración, y de ello sabe algo más Alejandro. Estuvieron los técnicos explicando con todo detalle el porqué de esa valoración. El porqué de esa valoración, con la cual hay que tener también mucho cuidado, porque no es la primera vez que se intenta poner una valoración menor y son los tribunales los que nos obligan a pagar más en una zona muy cercana o muy parecida a la zona de la que estamos hablando. Estamos hablando de unos técnicos que han hecho la valoración teniendo en cuenta todos los aspectos de la misma, y unos técnicos que han estado en una comisión de Hacienda cuando se aprobó la iniciación del expediente, explicando los pormenores de la valoración y respondiendo a todas las dudas que en su momento quisieron plantear. Comenzando con esta pregunta que ha surgido y que estaba explicando tan correctamente Natividad, en realidad es una disculpa. Lo que se esconde detrás de esta dilación que han forzado el Partido Regionalista y el Partido Socialista es lo que la norma de su actuación en los últimos 3 meses, que es el ánimo de venganza. Todos sabemos que esto es una moción de censura que está promovida por los intereses personales del señor Marcano, por el ánimo de venganza que tiene hacia el Partido Popular, y buscan dilatar todas las cuestiones que son positivas para la ciudad, porque a los ciudadanos les importan bastante poco. Ellos lo único que quieren es desplazar al Partido Popular y dejarnos fuera. Lo que era el Partido Socialista Obrero Español, que ahora es el Partido Marcanista Obrero Español, porque la señora Lidia Ruiz Salmón se ha entregado a los brazos de los intereses de Marcano, pues ahora sigue la corriente a pies juntas en todos los asuntos que interesan para la ciudad. Lo hicieron penosa y lamentablemente con el Plan General, ahora lo hacen con esta calle. Esta es una de las calles que el Partido Popular quería poner en marcha desde el primer momento, es decir, nosotros no vamos a tolerar que se siga abandonando al centro de la ciudad. En el centro de la ciudad viven miles de personas, el grueso de la ciudadanía, y hay situaciones tercermundistas. Una de ellas es esta. Pero hay otra serie de actuaciones que hemos tenido a lo largo de la legislatura, algunas las conocerán porque empezamos con ellas, como el Parque Manuel Barquín, que estaba en una situación penosa, y hemos recuperado la calle Lucio Mediavilla, pero otras pequeñas actuaciones más recientes, como la ampliación de la acera en la zona del Hogar del Transeúnte, que tenía la mitad del ancho de esta mesa y que ahora es una acera en condiciones, o estas otras actuaciones como la que está ahora mismo en Menéndez Pelayo, la que vamos a cometer en Garcilaso de la Vega, que es una de las calles que está en peor situación en la ciudad, la calle Calderón de la Barca, que era una de las comunicaciones que tenía el barrio de Paseo del Niño con el Boulevard Ronda y que estaba en una calle con viundas que se paraban como si fuese una autopista y ahora por fin tiene unas aceras. Es decir, ese tipo de actuaciones para nosotros son muy importantes. Las pequeñas de poco dinero y las importantes como es esta. Esta tiene un coste de unos 250.000 euros, pero sí tiene un importe importante en lo que se refiere a las valoraciones. Lo ha explicado muy bien Natividad, que las valoraciones mal hechas nos han costado mucho dinero a los torlaveguenses y muchos quebraderos de cabeza. Las valoraciones tienen que ser ajustadas, están hechas por los técnicos municipales y son las que con las que tenemos que trabajar para poder sacar adelante este proyecto. Son 2 fincas las afectadas, una se ha llegado a un convenio urbanístico, con lo cual nos cuesta 0 euros a los torlaveguenses, es decir, a la persona que tiene esa finca se le permite construir unos metros más en el futuro, y a la otra finca no puede construir, con lo cual hay que pagarla en cualquier caso. Es una de las cuestiones que viene en el Plan General del año 86, es una zona de ensanche y es lo que hay que hacer. Es decir, son 2 parcelas que estaban perfectamente trabajadas por el equipo de gobierno y por los técnicos municipales, y que ahora nos enfrentamos a una dilación absurda por aquellos que lo único que quieren es perjudicar a Torlavega, a los torlaveguenses, y seguir provocándonos para que vivamos en una situación lamentable como es la de la calle Hermilio Alcalde del Río, una calle paralela a José María Pereda, una calle céntrica, una calle que está en unas condiciones infrahumanas. Los ciudadanos tenemos que pasear por una losa de un río canalizado hace 40 años, y que es una situación insólita. Nosotros no lo vamos a admitir. Nosotros queremos que esa calle sea una realidad. No queremos que el sectarismo de Lidia Ruiz Salmón impida que esa calle sea una realidad. Ellos que sigan con sus problemas, con sus cuestiones, con sus intereses, pero que no pongan de rehenes a Torlavega por el hecho de que la ciudad no quiera esa lamentable y miserable moción de censura de intereses personales. Por eso, ayer se ha escenificado otra vez, lamentablemente, una situación así,
y nosotros, desde luego, que no estamos de acuerdo. Se llevó el inicio, en la que se llevó el inicio del expediente. En esa comisión el PRC votó que sí y el PSOE votó que no. Llegó al Pleno el tema y el PSOE insistió en decir o en cuestionar la valoración, y el PRC pidió que el tema se quedase, y el tema en ese momento se quedó encima de la mesa. Convocamos otra comisión de Hacienda a la que, como he dicho, asistió un técnico o dos del ayuntamiento, yo creo que eran dos, explicando con todo detalle el porqué y la justificación de esa valoración y atendiendo a todas las preguntas que tanto PSOE como PRC le quisieron hacer. Y en ese momento se aprobó el inicio del expediente de expropiación. Se aprobó el inicio del expediente de expropiación. Y ahora lo que hacemos o lo que presentamos es el final, concluir el expediente de expropiación. Esa es la historia, se resolvieron las dudas y se aprobó el expediente. Antes comentaba que uno de los propietarios había llegado a un convenio urbanístico. Exactamente un poco el acuerdo, en qué consiste con cada uno y cómo se reparte esa partida económica. Sí, la cuestión es, la he explicado un poco sucintamente, son dos parcelas. Una sí se puede edificar, pero el propietario, en lugar de querer el dinero que nosotros le pagaríamos por esos metros que le quitamos como ayuntamiento, como administración que es propia, prefiere que en lugar del dinero se les dé otros metros de edificabilidad en la misma parcela, lo cual al ayuntamiento le parece correcto, porque lo primero no tiene que desembolsar el dinero y además permite rematar la manzana, es decir, tener una edificabilidad mayor para alinearlo con las cornisas, es decir, que es ventajoso para las dos partes. Suele ocurrir en muchísimos casos, los propietarios de solares prefieren esa particularidad porque en un futuro pues les es más rentable que coger el dinero en ese momento. La otra parcela es, pues está previsto para una plaza en un futuro, una zona jardinada, una zona, es decir, los propietarios no pueden hacer nada allí, ni aunque quieran. Ocurre lo mismo en esta parcela que está aquí debajo del nuevo ayuntamiento, en la zona que tienen ustedes enfrente, que había un edificio que se ha derribado hace poco. Los propietarios de ese solar no pueden volver a edificar y entonces el ayuntamiento, de un modo u otro, les tiene que compensar. Es una zona que se llama de ensanche y tiene una edificabilidad y unos metros cuadrados, pero nunca se pueden realizar allí, tienen que realizarse en otro sitio. Y en este caso, pues los vecinos propietarios de esa parcela prefieren el dinero, se ha llegado a un convenio y el convenio que se proponía era el pago de ese importe, porque es un caso distinto que el otro vecino, que el otro propietario. Y esa es un poco la particularidad que tienen las expropiaciones en el ayuntamiento, pero que son comunes. ¿Las dos fincas exactamente cuáles son? Las fincas son, la finca se conoce como la de los Pedraja, es un edificio que existe desde principios del siglo XIX, está en lo que era la antigua calle del Comercio, en José María Pereda, y limitado con lo que posteriormente, a mediados del siglo XIX, fueron las líneas del ferrocarril, y el río que iba entonces en superficie, el Sorravides, y que después fue canalizado, esa es una de las fincas. Y hay una paralela, que también es una franja de terreno con la misma limitación, José María Pereda y el antiguo cauce del río Hermilio Alcalde del Río, que ha quedado en una situación, digamos, más ventajosa que la de los Pedraja, porque tienen esa cuestión, que sí pueden construir. La finca de los Pedraja, no. Digo los Pedraja porque el propietario que viene aquí en el titular era un tal Cayetano Pedraja en el siglo XIX y siguen, creo que, los familiares de este señor y esa es un poco la ubicación. Son las dos últimas que están pasando el Hotel Besaya. El Hotel Besaya hay un edificio, eso. Sí, hay una está cerrada completamente, que es la que no se puede edificar, y otra tiene unos coches en superficie, con una rampa, que esa sí se puede edificar.